materia es muy interesante, doctor, porque es todo lo que tiene que ver con la parte de lo que más comúnmente vemos nosotros en la vida diaria, ¿no? Con el tema de la actuación, el tema de actas policiales, las conductas, en fin, todos los antecedentes que nosotros podemos reconocer en la parte criminal, pues. O sea, eso nos conlleva a tener una percepción y a crear un concepto sobre eso. Es correcto. Voy a comentarles con respecto a las asignaciones que se colocaron durante el curso. Fueron tres asignaciones. Una monografía, un ensayo y un mapa conceptual. Quería discutir sobre eso. Vamos a empezar con el mapa conceptual, perdón, la monografía. ¿Qué fue con respecto a el tema que tomó el tema de las escuelas criminológicas? Entonces la pregunta era, para realizar una monografía con respecto a explicar cuál de las escuelas de la criminología se adaptaba más a la realidad social criminal de nuestro país. Observé los trabajos buenos y otros algo deficientes, ¿no? Por cuanto me hablaban mucho, pero no me decían nada al final. Yo quería que ustedes desarrollaran el tema con sus propias palabras. De hecho, unos me escribieron que la tendencia que más se veía aquí en el país era basada en la escuela positivista, pero se olvidaron de la escuela sociológica de Alejandro Lacazán, ¿sí? Que decía de que el individuo no nace delincuente, no es un delincuente nato, sino que la sociedad se encarga de que se haga delincuente. ¿Por qué? Porque la persona es la semilla, es el germen, y la sociedad, recuerda lo que decía, la sociedad se encarga sirve de caldo de cultivo de ese germen, de ese delincuente. Entonces, es lo que más o menos vemos aquí en nuestras zonas marginales del país, cuando vemos que hay hogares, ¿sí?, disfuncionales, como se denomina, donde hay carencia de padre o de madre o de ambas figuras, y entonces el niño crece en un medio, se quiere, hostil, sin ningún tipo de cariño, ningún tipo sí, de cobijo, de valores, de enseñanza, sin hogar, crece sin hogar. Entonces, prácticamente crece en la calle crece al lado de algún vecino o al lado de algún familiar que no lo orienta como debieron haber orientado sus padres, como es el deber ser. Entonces ese niño va viendo conductas y va creciendo a medida que el tiempo lo lleve, ¿sí? Y como él vea cómo se desenvuelve la sociedad que lo rodea, pues él va a adoptar ciertas conductas y pues se va a dar cuenta en un momento u otro que para lograr cosas tiene que infringir la ley, y eso para él se hace normal. Entonces esa es la escuela sociológica. Muy poco me colocaron en esa escuela, no sé por qué se fueron por la escuela positivista. Adelante, alguna opinión. Linda, sí, adelante si quiere decir algo. Desactive el micrófono. Buenos días. Muy interesante la cátedra de criminología. He aprendido mucho lo que es la parte de las hipótesis, de la ciencia, para materializar lo que es la parte del probatorio del delito. Me gustó mucho lo que fue la parte metodológica y muy contenta. He aprendido mucho de los principios criminalísticos, los perfiles de las víctimas, de los delincuentes, cómo ha afectado el COVID en este momento, que de alguna forma ha bajado ciertas escenas, ciertos movimientos del crimen, se ha hecho otro destino, se ha enfocado en otros ambientes. Muy interesante la materia. Exactamente. Y ahí tocábamos entonces el segundo trabajo, que era un ensayo con respecto a indicar, eso más que todo con el tema de las víctimas, la victimología. Entonces, ¿qué tipo de víctimas, qué delitos se han incrementado durante la pandemia y qué tipo de víctimas han sido las afectadas? Entonces, pues,
No es un secreto que las principales víctimas pues, han sido las mujeres y los niños, como los entes más vulnerables durante la pandemia. Y entonces vemos pues, que se incrementaron los delitos de feminicidio intrafamiliar, ¿sí? Porque es el mismo marido el que agrede y mata a su esposa, a su concubina, y los delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes, más que todo delitos sexuales. Con respecto a un fenómeno que se dio durante la pandemia, que sería bueno estudiar qué fue lo que incrementó o qué causó, cuál fue la causalidad de ese incremento de esos delitos intrafamiliares. ¿Alguien me quiere opinar algo? Hay un perrito por ahí. La señora María Lourdes. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Es mi perro. Ah, bueno. Sí, de verdad que haciendo un recorrido por la actividad de la materia en cuanto a la monografía de las escuelas criminalísticas, en efecto, muy interesante que la escuela sociológica o el mismo, no sé, ahí tenía yo una pequeña duda si la misma escuela sociológica es la misma escuela, es el mismo contrato social. Este, o sea, traté como de hacer como una confusión, pues, pero leyendo a Durkheim, creo que es que se llama, bueno, lo que usted decía, el criminal no nace, se hace en relación a la misma sociedad que lo rodea. Sobre todo ahorita la influencia de la música, y la influencia de la televisión y tantos aspectos externos han hecho que en el mismo hogar pues se va formando el delincuente, porque la tecnología, aun cuando es algo tan positivo para en nuestra sociedad y en nuestra época, pero al mismo tiempo ha afectado mucho a la familia, porque se le ha dado como mucha al niño desde pequeño, nace pues con la tecnología debajo del brazo, pero muchos padres por estar tan ocupados se enfrascan en esta parte de darles el teléfono, las tablets, el computador, no saben ni lo que el niño está viendo en la televisión o en la tablet, en el celular, y se ha creado pues ese niño poco a poco ha ido como volviéndose hostil o muy rebelde, que si lo agarra algún factor externo, alguna otra persona, ese niño se nos va por el lado de la delincuencia, ¿no? Y eso está ocurriendo mucho en nuestra sociedad. Ahorita con el COVID, pues también pude ver en el ensayo, en tantos estudios realizados que se han hecho a través de la organización esta de violencia, cómo ha aumentado el femicidio. Y lo que usted decía, la parte del abuso sexual y la violencia intrafamiliar, ¿no? Esto lo vemos a diario, lo leemos en la prensa, en la televisión lo vemos y a cada rato en las redes sociales. En la parte de, no sé cuál otra, en los principios, en el mapa conceptual, pues para mí ha sido algo nuevo en cuanto, pues yo no sabía nada, o sea, veía cualquier o leía un homicidio, un suicidio, pero todos estos medios de prueba que conllevan o que llevan a que tiene que realizar el funcionario, desde el acta policial que estoy leyendo en la unidad 4, todo lo que conlleva pues a la evidencia o a los medios de prueba para poder determinar un hecho punible, ¿no? O cuál es la pena, pues, o ¿cómo se pudiese decir? La condena a esta persona que cometió el acto. Pero me ha parecido en términos generales hasta ahora muy interesante la materia. Para mí ha sido algo novedosa y bueno, pues estoy aquí tratando de descubrir más. Gracias. Claro, con respecto a lo de los niños que crecen con la tecnología y pegados a un celular, pues ahí hay muchas fallas con respecto a los padres. Los padres son los primeros que deben supervisar lo que hace y lo que no hace su hijo. Entonces, donde hay un hogar, donde hay carencia de padres, pues no hay control.
Entonces, pues ahí escapa de todo tipo de control social en este caso. Eso es correcto, profesor. Doctor, disculpe. Además solamente no es en la parte marginal, que uno ve la parte de... No, eso se ve en muchos estratos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que se nota más en las zonas marginales. Pues, por supuesto. Pues, es la gran mayoría. Aquí hay más barrios, si se quiere, hablando de San Cristóbal, de las ciudades, Caracas, por ejemplo, hay más barrios que urbanización. Entonces, hay más gente, ¿sí? Claro, no escapan las zonas acomodadas, las zonas, si se quiere, la gente pudiente, de que haya delincuentes, claro que sí hay. Incluso en la historia nos encarga de decirnos de que han existido delitos que han salido de allí, del seno de familias pudientes, sí, familias adineradas que tienen todo, pero siempre hay por ahí alguien o alguno que sale medio malito, ¿no? Entonces ahí uno se acuerda de uno de aquel criminal nato, ¿no? Sí. O sea, uno como que trata de como que no pararle mucho, pero sí tenía razón, esa gente, ese nombroso, cuando decían que el criminal nace, porque ¿cómo se entiende de que una persona que tenga todo, nació prácticamente con todas las comodidades y se vuelva entonces? Ahí también falla mucho lo que es la parte familiar, porque hay carencias familiares, hay abundancia de muchas cosas materiales, pero al final, en el fondo, hay carencias familiares de valores y carencia de amor. Eso es correcto. Sí, señor. Ajá. Con respecto a las pruebas, bueno, sí, que el estudio de las evidencias físicas es muy importante por cuanto son las que van a afirmar o van a negar, ¿sí?, de que ha existido un acontecimiento, o de que se ha realizado el desarrollo de un acontecimiento, ¿sí? Pero, ya sea por efecto de causalidad, o sea, va a descartar o va a afirmar de que exactamente hubo una causalidad producida por un evento. Me permito leer un extracto que saqué. Quiere decir que las evidencias serán las que permitan afirmar o descartar la causalidad de determinados eventos, ¿sí?, identificados en tiempo, lugar y modo. Esa es la razón de ser de las evidencias físicas, las cuales posteriormente pues, van a tener el carácter de prueba cuando el juez en su investidura pues las va a valorar como tal, tomando en cuenta pues la sana crítica, ¿sí?, el estudio, conocimiento científico, la máxima experiencia, ¿sí?, el razonamiento lógico, y entonces pues él le va a decir, no, esta evidencia que está presentando, sí yo le doy el valor de prueba. ¿Por qué? Porque llena los requisitos de la sana crítica. Entonces, una evidencia bien colectada, bien trabajada desde el principio, tomando en cuenta la cadena de custodia de la evidencia, que no es solamente la cadena de custodia, no significa que el inventario de la evidencia, no, sino que la cadena de custodia de la evidencia tiene que ver con que se debe estudiar o se debe tener en cuenta o valorar cómo ha sido tratada dicha evidencia, cómo ha sido trabajada, cómo ha sido analizada y cómo llegó al final al juicio. No solamente hacer un seguimiento, sino hacer un seguimiento, sí, hacer un seguimiento, pero también qué hicieron con esa evidencia durante ese seguimiento que se hace. No haya sido alterada. Exacto. Porque más que decir que es el principio de mismicidad, como dicen los colombianos o los españoles, aquí en Venezuela no se usa mucho eso, que quiere decir que la misma evidencia que se proyectó sea la misma que va a ir a juicio, pues más que eso sería como que la veracidad de que esa evidencia fue tratada de manera idónea cada vez que fue analizada o estudiada. ¿Alguien más que me opine, por favor? Delia Karina, desactiva el micrófono, por favor. Gracias, señora María López. Gracias. Muy buena su intervención y la del carrito también. Gracias, profe. Delia Karina, adelante. Disculpe que la hice esperar. No.
No, no, no lo estoy escuchando. No, no, a ver, pasa algo ahí. No, no, ocurre algo que no te puedo escuchar. Se escucha por allá muy lejos. Vamos con este orden, vamos con Del Pinto. Del Pinto, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. Sí. Un gusto saludarle. Estoy con mi esposa, que también está en el curso. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama María Eugenia Rondón. María Eugenia Rondón. Dígame. Sí. Bueno, profesor, que muy enriquecedor con respecto a la pregunta del ensayo del análisis de los tipos de víctimas durante la pandemia. Y muy interesante, ¿no? Viendo que Venezuela es el país con más muertes violentas de América Latina, y estuvimos observando, según las fuentes del Observatorio Venezolano de Violencia y algunas fuentes que realmente dicen la verdad, ¿no? Y la apreciación de lo real. Pero hay un tipo de crimen que hemos notado que se ha incrementado también durante la pandemia, del cual no pudimos conversar por el tema de las fuentes, que es el tema del crimen informático. Y todos estos tipos de distorsiones de la sociedad a nivel de pornografía infantil, de trata de personas a través de Internet, y estos casos que se hacen parte de la nueva normalidad, ¿no? Y conversaba yo con mi esposa que a lo mejor no hemos visto ni siquiera la punta del iceberg de lo que realmente viene hacia el futuro con respecto a estos temas, profesor. Eso es correcto, eso es correcto. Y entonces ahí los vulnerables son los niños, niñas y adolescentes. Más que el abuso sexual, aparte del abuso sexual, también el abuso a través de los delitos informáticos que los llevan entonces a que cometan abusos sexuales, a que los traten como trabajadores, los exploten, la explotación de niños en el trabajo y la trata de personas. Pero sí es muy importante tomar en cuenta el auge de esos delitos, considerando pues, que la tecnología pues, es lo que está ahorita en boga y pues los delincuentes se basan también en esas herramientas para poder hacer sus fechorías. También pues es muy importante la labor que cumplen los padres en nuestro hogar. Volvemos a lo mismo. No hay hogar o un hogar disfuncional, y entonces pues ahí el niño está a la deriva, no tiene ningún cuidado directo, no se encarga de él cualquier persona que tenga interés, o al no ser su padre y su madre, pues ya no es lo mismo, es igual. Y si se lo deja con un vecino, pues de repente es peor. O de repente si lo deja con el abuelo o el tío, pues tampoco es garantía de que al niño no le va a pasar nada, ¿no? O sea, es que estamos viviendo una sociedad también muy complicada y muy carente de valores. Estamos, pues, esto si se quiere, pareciera que como que se sale de las manos, pero es importante la labor de los padres, para que eso, pues, no llegue a nuestros hogares, porque los niños son seres vulnerables. Por eso es que es importante la denuncia de esos casos, ir a los organismos. Yo sé que pues la gente ya no cree en los organismos, ¿no? Pero es que están para eso. Entonces, para eso está la fiscalía, ¿sí? Para eso están las fiscalías especiales en materia de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Cuando son víctimas, cuando son infractores, y pues están también el órgano investigador, el 6CPC, que también tiene sus divisiones, que trabajan en estos casos. Pero muchas veces la gente, pues, no va, no acude por temor, no, hay que ir, hay que acudir, y pues al menor vestigio de que el niño muestra algún síntoma de algo, el niño pues es una persona que está, se quiere maniatada porque está bajo amenaza, ¿sí? De repente, mira, no digas nada porque tu mamá se va a enterar y yo no te voy a... Pues, hay momentos en que cada persona, cada padre y madre conoce a sus hijos. Y el niño, pues a la hora de que se suelte hablar, no va a mentir.
Adelante, desde Karina, ¿qué pasó? Desde Karina. Ah, se quedó ahí como. Profesor, Ajá. profesor, ¿cómo está? Le habla María Ahora Eugenia sí. Rondón. ¿Quién? Desde María Karina. Eugenia. Ah, ¿cómo está? Sí, la compañera de Eric. Ya vamos con Dele Karina. Sí, dígame, Profesor, dígame. ok, profesor, en líneas generales lo que podemos deducir o concluir de todo lo que está pasando a nivel de Venezuela y del resto de Latinoamérica es que ha habido una reducción de los delitos que se cometen en las calles, específicamente, bueno, en los espacios públicos, mientras que por otro lado se están incrementando, se han venido incrementando los delitos que ocurren en los espacios privados. No podemos dejar de lado la cantidad de feminicidios que han ocurrido a nivel de Latinoamérica. Una alza importante en las tasas de mortalidad con respecto a ese tema. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues, por ejemplo, si hablamos de San Cristóbal, como la capital, pues aquí ha habido mucha gente que ha migrado, ¿no? Por la situación. Y si se quiere, pues los delincuentes también han migrado. A echar vamos por en otro lado, ¿no? Hasta que por allá se dan cuenta de eso, los deportan, o bueno, allá sí hay ley. Bueno, aquí también hay ley, pero ¿qué pasa? Si se quiere, y con esto de la pandemia, pues las calles llega un momento que quedan prácticamente vacías. Y entonces todo el mundo está en sus casas. Eso porque ha cambiado ¿cómo es? El entorno criminal. Pero sí, todo eso es producto de esta pandemia y de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, no solamente aquí, a nivel mundial. Eso es verdad. Gracias por la intervención. Ah, ahora sí voy con Delia Karina. Pero no la escucho. ¿Tiene un problema ahí? A ver. Ahora sí, profe. Sí, ahora sí, dígame. Ok, bueno, profe, de acuerdo a la materia, pues a mí me ha gustado muchísimo porque he podido aprender muchas cosas que relativamente pues se sabían por lo que se decía, ¿entiende? Pero teóricamente pues no las sabíamos. Lo que está pasando ahorita en cuanto a la parte de la pandemia en Venezuela, vemos diferentes delitos, ¿sí? Y uno de los que me llama mucho la atención, pues es la parte como se está viendo afectada la mujer y la familia. Pero también vemos otros delitos que lo vemos siempre en las redes sociales, como las bandas criminales, que se están presentando mucho en la ciudad de Caracas, que están agarrando como más poder en cuanto pareciera que tuvieran más poder que las fuerzas públicas. Entonces, bueno, eso me ha llamado un poco también la atención. Sí, eso es correcto y eso sucede, eso es un tema también, un fenómeno porque eso se quiere, está enquistado ahí, yo digo que hace tiempo, ¿no? Pero ha habido factores como que gubernamentales que le han dado más fuerza, más pie a que eso ocurra. Y pues uno dice, bueno, pero es que ya va, pareciera que nadie se preocupa. Por ejemplo, los entes públicos, los entes encargados de seguridad, pero es que esa gente está tan armada, tan mejor armada que los cuerpos policiales, que bueno, pues ese para allá prácticamente es un ejército, ¿no? Que debería serlo, ¿no? También es falta de voluntad de parte de los entes gubernamentales encargados de la seguridad, y uno dice, de repente uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Será que ahí hay, o sea, hay muchas cosas que pensar, ¿no? Pero si hay países como Brasil que tuvo ese problema, bueno, Brasil es mucho más grande que Caracas, Río de Janeiro, Sao Paulo. Son ciudades que son unas favelas que son monstruosas. Y bueno, ellos tuvieron su metodología. Entonces yo digo, pero ¿por qué aquí no aplican lo mismo, no? O sea, ¿por qué no hay esos intercambios? Bueno, es que también con Brasil no tenemos, es que el problema es que estamos aislados. Estamos aliados, pero a ciertos países que no tienen delincuencia, por ejemplo Cuba. ¿Qué nos puede decir Cuba con respecto a combatir la delincuencia? No podemos aprender nada de Cuba. Es una crítica, no soy político, ¿no? Pero es una crítica
que yo formé parte del CSPC en la área criminalística y me decía, bueno, pero que ya busquen, en ese tiempo pues se hacían intercambios con la policía de Estados Unidos y había mucho hospital y entonces pues ellos se adaptaban a la realidad, ellos se adaptaban y entonces se hacían políticas criminales y entonces pues, pero ahora no sé qué pasa. No sé qué pasa. Ahí sí ahí yo quedo como ustedes, yo quedo así como que, ¿no? Como que uno no sabe qué pensar. Pero ahí faltan muchas cosas, falta voluntad gubernamental y falta mano dura. Eso es lo que falta ahí el gobierno, porque no puede haber otra cosa. Fíjense lo que sucedía en las cárceles. ¿Y por qué las cárceles? ¿Por qué ha bajado un poco la delincuencia? Porque las cárceles, no la gran mayoría, pero sí, hubo ciertas cárceles, entre esas el CPO, el Occidente, de nosotros acá, que está bajo régimen. ¿Y cuándo más se podía escuchar que un plan de la cárcel que ya hacía cosas afuera? No se escuchó más. ¿Ves? Entonces falta de voluntad. Política criminal. Política criminal. Eso es lo que falta. ¿Algo más? ¿Algo más que me vas a decir? Estaba hablando con alguien más que intervenga. Cristian. Adelante, Cristian. Desactiva el micrófono. Buenas tardes, profesor. Mucho gusto. Soy el participante Cristian Duque. Ahorita estaba haciendo usted mención de que, bueno, que en los centros penitenciarios, o específicamente el Centro Penitenciario Occidente, el cual ahorita pues estoy trabajando como segundo comandante de la cárcel. Ok. ¿Quién más que usted que nos pueda decir cómo está eso ya? Sí, señor. Bueno, esa cárcel ahorita pues está en un régimen especial, régimen, para decirlo de una manera más, para que lo entiendan, más limpia, un régimen cerrado, en donde, bueno, el privado se está tratando de reinsertar a la sociedad de una manera, como lo está especificando el Ministerio de los Servicios Penitenciarios, mediante estudios, lo que es el orden cerrado, diferentes actividades con la finalidad de poder ser reinsertado otra vez a la sociedad venezolana y, y mediante eso, pues, a algunos con unas habilidades para, en donde, bueno, se les han dado redenciones para poder rebajar su pena, ¿verdad? En otro sentido, pues hablando lo que es en materia de criminología, bueno, yo me afinco mucho a lo que es el delito de trata de personas y de violencia sexual en cuanto a lo que sucede aquí en el estado Táchira. Recientemente hice un curso breve de lo que es la ruta virtual en cuanto a lo que es la trata de personas. Y bueno, hay muchos delitos en lo que se refiere criminología o criminalística, se refiere mucho a lo que es la trata de personas. Ya ahorita existe muchos modus operandi para el modo de captación, para ese delito. Parece mentira, pero lo que nosotros somos, o sea, el estado Táchira es el punto de lanza o es el medio en donde se hace ese tipo de captaciones. Ya eso se ve mucho en las fronteras. Y yo he sido ya partícipe en varios procedimientos en donde se ha visto lo que es la trata de personas y bueno, hay que estar muy pendiente de ese delito, que ese es el que ahorita está afectando mucho a lo que es a la mujer. Y todo es por un modo de captación, muchos modos operandi, en donde la criminología y la criminalística debe jugar mucho. Hay muchas formas y hábitos para poder captar a mujeres con simplemente que juegan con la necesidad de la persona, de la mujer, le ofrecen una suma de dinero X para hacer un trabajo, bien sea en los países como Colombia y Chile. Y entonces esa persona, alguien está, tendrá
el audio. Entonces, esas personas son engañadas una vez que ya pasan a una zona que ya no es propia de donde se pueda desenvolver, ya está fuera del país. Entonces, ahí es donde se comete ese delito de trata de personas. La trata de personas se divide en varias, o sea, en dos formas, la trata interna y la trata que es internacional. La que se está llevando más a cabo ahorita en la frontera es la internacional, por medio de un amigo que le dice, mire, aquí hay un trabajo donde te van a pagar aproximadamente 600,000 pesos, $200, y la persona accede de acuerdo a la necesidad. Entonces, una vez que esa persona agarra ese bus o hace el paso hacia la frontera, y esa persona deja de hablar con la víctima, y ahí es donde la víctima es captada. Le quitan documentación, le quitan todo tipo de documentación con la finalidad de que si ella no hace lo que dice la persona, Claro. no le entrega la... Entonces, bueno, eso es un modus operandi que se hace también aquí en el país, aquí mismo en Venezuela. Pero eso que tú dijiste, todo eso es una realidad que estamos viviendo, más que todo nosotros, por la situación de frontera, y pues detrás de eso hay organizaciones criminales. Hay bandas organizadas, bandas de delincuencia organizada, conformadas por un grupo de personas, bandas completas, organizadas que, bueno, pues, los organismos de seguridad lo conocen, lo saben, y hay que combatir ese tipo de delitos que se están ocasionando en Sí, este momento. sí, profesor. Profe, yo quería, no sé si usted me puede corregir con respecto, bueno, yo estoy nombrando ese delito, trata de personas con fines de violencia sexual. Ese tipo de delito yo lo asemejo a lo que es la escuela positiva, a la escuela positiva de la criminología, es desde mi punto de vista, ¿no? Viendo expuesto de todas esas características, ¿no? Y ya que la escuela positiva pues se sustenta en un método sustentado y experimental. No sé si estaré en lo cierto o habrá una corrección sobre ello. Bueno, si se quiere, si nos remontamos a la historia de ese tipo de delitos, pues es un delito que no es nuevo, ¿no? Yo creo que antes pues siempre ha existido la esclavitud y la trata de personas. Yo creo que en el tiempo se ha mantenido ese tipo de delitos, no es algo nuevo. En épocas remotas se trataba con personas, ¿sí? Se explotaban. Yo creo que era hasta peor. El problema de la prostitución, que es uno de los labores más antiguas del mundo. Y pues, sí, puede venir de por allá, se podemos encuadrar en ese tipo de teoría de la criminología. Claro que sí. Recuerden que todos esos delitos tienen su origen en la antigüedad. Eso es verdad. Pero en la actualidad, pues claro, si se quiere, hay cosas que de repente uno dice, no, pues ya no debe existir la esclavitud, por ejemplo, la cual se abolió hace años, pero todavía existe. Hoy día existe esclavitud. Entonces es algo que uno dice, pero ¿cómo sigue? Okay. ¿Cómo que hoy día existe esclavitud si está abolido? Supuestamente. Es como el que diga, no, pero que mira, la tuberculosis, que ya no es que hay tuberculosis, ¿sí? Lo que no ha habido por ahí es lepra, pero es que han vuelto otra vez todas esas enfermedades, ¿no? Tratando la criminalidad en este caso como una enfermedad más de la sociedad. Entonces, pues, sí, tiene sus orígenes en esos tiempos. Claro, Okay, agradecido con su intervención, amigo Cristian. gracias, profesor. Igualmente, pues bueno, sí, gracias por su tiempo y bueno, estoy a toda su disposición aquí en el Centro Penitenciario Occidente. Yo soy el segundo comandante de aquí de la cárcel por la Guardia Nacional. Nosotros cumplimos una función de
servicios penitenciarios en las áreas externas y en el pase y número de la población penal, como lo especifica como es una función inherente a nuestros servicios. Y bueno, estamos a toda su disposición, profesor, y a todo el grupo de trabajo, a todos los compañeros de aquí de esta prestigiosa carrera. Yo, profesor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Y una pregunta que te voy a hacer, ¿sí ya empezó el plan de congestionamiento de los retenes? Sí, sí, profesor, ayer vino el juez de ejecución, cuarto de control, trajo 31 privados de libertad del 6CPC San Cristóbal. Ya se está haciendo la diligencia para todas las plenas que hay aquí en el centro penitenciario y bueno, las que están en los diferentes organismos de seguridad ciudadana. Bueno, sí, hay un total de 800 privados que tienen los organismos de seguridad. Y pues bueno, primero para que ingresar, bueno, hay que subsanar aquí primero, son las plenas que hay aquí en los diferentes CPO. Hay 3 centros penitenciarios dentro del complejo, y entonces, bueno, son 2 masculinos y 3 femeninos. Entonces, primero habrán que dar las libertades de aquí del centro penitenciario, para posterior a ello, los que están en los calabozos de los diferentes organismos de seguridad ciudadana, los puedan colocar. O sea, ya se está haciendo de una manera progresiva, están trayendo día 30, bueno, ayer fueron 31 específicamente. Ya ahorita, hoy no se ha habido actividad de traslados en los momentos, pero sí se está haciendo la diligencia. Como no, eso es importante, eso hay que hacerlo, pero más que eso es abocarse a los casos. Entonces ahí corresponde a los tribunales, ¿sí? Que se aboquen a los casos. ¿Cuáles son los casos que necesitan, que no tienen pena, ¿sí? Que tienen un poco de tiempo ahí y resulta que entonces está por un delito menor y ya concluye su condena, pero no está condenado? Sí, señor. Es una doble, ¿no? Sí, señor. Entonces ahí tiene que empezar desde los tribunales. Los tribunales a realizar las causas y bueno, de ahí para abajo. De ahí para abajo y bueno, y quitarse quitar la corrupción, porque ese es el problema que hay. Eso no eso es la realidad. La corrupción. Sí, señor. Y bueno, pues los más afectados, ¿quiénes son? La población carcelaria, ¿sí? La persona que está detenida porque simplemente hay muchos detenidos que no deberían estar. ¿Por qué? Porque no se hizo una buena investigación, ¿sí? Porque no se consideró más nadie, ustedes, ¿sí? Porque no se aplicó la criminalística, porque no se aplicó la prueba. Todo eso, aunado, todo eso suma. Y entonces llega un momento de que usted dice, ¿por qué esta persona está presa? Detenida. Privada de libertad. Resulta que el Estado les queda bien y quiere recuperar esos años que han pasado. Es un tema complejísimo. Y pues, sí, señor. Bueno, nosotros somos los encargados de... Sí, profesor, nosotros somos los encargados que, bueno, los que vamos a ser futuros abogados, hacer bien lo que es las diligencias administrativas en cuanto a como se nos presente algún tipo de acudir a la defensa de una persona. Hay que, bueno, estudiar bien eso, pues, lo que es la evidencia, hacer una buena colección de evidencias, evacuar todos los elementos de convicción que sean posibles para la defensa de esa persona que, como usted dice, que injustamente están aquí en la cárcel, porque, bueno, yo he sido, bueno, he escuchado que, bueno, sí, lo que usted dice, que hay personas que están privadas de libertad por una mala ejecución de lo que son los actos administrativos. Entonces, bueno, nosotros somos los ejecutores, bueno, con su conocimiento, profesor, y con el conocimiento de todos los profesores, nosotros debemos de aprenderlos de manera muy eficiente, rápida, y aplicarlas ya cuando, bueno, seamos futuros abogados. Claro que sí, ustedes dependen, que estudien y que aprendan cada día más el derecho. El derecho es algo muy amplio, muy amplio. O sea, yo veo de repente ahorita que salen por ahí, yo soy abogado, ¿qué sabes tú? O sea, tienes que especializarse, tienes que estudiar mucho, porque el derecho es muy complejo. Y el derecho penal, más todavía.
Nada más y nada menos que se trata de la libertad. De la libertad de una persona. ¿No? Entonces hay que aprender bien el derecho que, o sea, estudiar. Esa es lo único que queda, lo único que hay que no, el estudio. Sí, señor. Muchas gracias. María Victoria, la veo por aquí. Veo el nombre, pero no la veo. María Mariño también. ¿Quién puede por ahí? iPhone de Berlis. Berlis. A ver si cualquiera de ellas se puede comentar, puede decir algo. Pero, mire, tengo un universo de 45 alumnos, ¿no? Y escasamente tengo por aquí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No llegamos a 15. Claro, pues ahí no sé, desconozco qué tipo de problemas tuvieron los demás, pero hay veces que de repente no se dificulta, no se hace tan imposible poder ingresar a este tipo de condiciones sincrónicas, pero hay que buscar la forma y tratar de sacar un tiempito para eso, para todo el tiempo. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no se conectan ni siquiera a la cuarta parte? Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que no les interesa la materia? ¿No le gusta el profesor? No sé qué sucede ahí. Lo importante es, bueno, de lo que estamos acá, y pues quiero que participen más, María Victoria, María Marillo. Le agradezco a Cristian Duque, al licenciado Eurípides, que por ahí intervino. Licenciado, hable usted, que no lo dejé hablar mucho. Buenas tardes, profesor. Mire, realmente quisiera acotar que la situación sociológica influye mucho en esto de actos de criminalidad o conductas impropias, o sea, sociopatológicas, porque recordemos que en el momento que vivimos, producto de la pandemia, origina también por la situación del ocio algunas situaciones que no solamente quedan en el pensamiento, sino que se van a la acción. También tenemos la falta de cultura con respecto a lo que se le debe dar a ese tipo de situaciones. Vemos también que no se han aplicado acciones correctivas, eficientes, efectivas al respecto de todo lo que nosotros vemos a diario. Y no sé si de pronto, de una manera, vamos a decirlo así, quizás polémica, lo que hoy consideramos que no se es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pues ha permitido que muchas personas se tomen a libre albedrío algunas acciones o conductas impropias que a veces conllevan que tenemos también razones de hechos en el aspecto de la corrupción que crean, vamos a decirlo así, la formación de expedientes de manera inadecuada que luego, pues, cuando se llega al proceso, realmente eso se cae. Porque también vemos, vamos a decirlo así, mucha flexibilidad, no hay una adecuada ejecución de justicia. Vemos también otras situaciones que, bueno, no vamos a decir lo que son de carácter sociopatológico, pero en el tema de que muchas veces la gente va y denuncia y la denuncia se desaparece. Y obviamente, si no existe una denuncia, cuando la persona vuelve nuevamente a recurrir a ver qué pasó con lo que denunció, se encuentra de que no hay denuncia, de pronto lo que recibe son amenazas, en fin. O sea, hay una situación que se ha transformado bastante compleja y perversa en ese tema. O sea, de todo lo que nosotros en este momento estamos conviviendo. Y lo que decía Cristian Duque, el tema de frontera es un tema que está bastante caliente porque tenemos un paso por trocha, o sea, los caminos verdes, el trata de personas, tenemos también el tema de las redes de prostitución, el tráfico de niños, cosas que, vamos a decirlo así, en el país estaban bastante erradicadas. Eran conductas que ya no se observaban, éramos un país con bastante tranquilidad y bastante seguridad, medianamente en lo jurídico y medianamente en el tema de seguridad personal. Hoy en día pues vemos que ha habido un cambio, una transformación por factores externos, incidencias internas,
lo que también hablaban sobre el tema de las BACRIM o las bandas criminales que se han ido conformando, aunque muchas han migrado. Y también está el tema mediático, o sea, se ha criminalizado mucho al Estado venezolano, producto de otras cosas de fondo político. Realmente nosotros hoy en día los venezolanos pues pasamos a hacer imagen, pero de mala conducta, de ser criminales, de ser netamente tipo Honduras, Guatemala, esos países ya que con ese tema de las maras han tenido una fama hoy en día tremendamente, a lo mismo que ha ocurrido en Brasil con eso de la favela. Y bueno, realmente pues creo que el Estado venezolano debe realizar un gran trabajo para recuperar todo ese espacio perdido, todo lo que infructuosamente se hizo y se ha disminuido. Y realmente pues sí, la clase es tremendamente importante porque nos conlleva a conocernos en la sociedad en los temas de criminalidad y saber cómo debe efectuarse, vuelvo y recalco, el tema de las actas policiales. Porque un acta policial mal elaborada realmente no conduce a una verdadera aplicación de justicia, porque puede ser objetivamente realizada de mal manera o puede ser objetivamente acertadamente realizada, porque si yo hago un decomiso de 2 kilogramos y coloco 2 gramos, porque le falta una letrica, pues, ¿qué puedo pensar yo? Que la omisión del funcionario que elaboró el acta o fue con intención o vamos a decirlo fue por falta de preparación, pero muchas veces es por intención. Sabemos lo que hay de fondo. En fin, son muchas cosas y hay mucha tela que cortar, profesor, realmente. Sí, Y de verdad, pues su experiencia es altamente satisfactoria para lo que nosotros estamos recibiendo. Muchas gracias. La verdad es que para dar esta materia el tiempo se hace corto porque es algo que un tema lleva a otro, y es muy interesante, es el día a día. Y pues tiene que ver mucho con el derecho penal. Es fundamental, es fundamental. En cuanto a lo que usted decía, que si una acta policial no es realizada de manera efectiva, pues al hacerla de manera dolosa, ya no hay objetividad, ya lo que hay es subjetividad de parte del funcionario por razones externas, por razones ajenas, pero que lo hacen con todo el dolor, toda la intención posible. Y pues entonces ahí depende de que haya buenos abogados, de que se den cuenta cómo es que está conformado un acta y que no le haya a meter el gato por liebre en ese caso. Ahí depende del buen abogado, que sepa cómo se elabora un acta, qué elementos conforman el acta y cuáles son los elementos, ¿sí? Los elementos obligatorios que debe llevar el acta, los requisitos obligatorios que debe llevar el acta y cómo se debe llenar dicha acta. Por eso es que es importante el tema de acta policial. Todo lo que tenga que ver con el estudio de la prueba, de los medios de prueba. Muy importante todo eso. Y el problema que tenemos con las trochas, que es un problema que vamos a hacer. Todos sabemos de que hay corrupción interna porque no, la frontera está cerrada, pero está abierta. Cerrada por arriba, pero abierta por abajo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Y quién resguarda la frontera? ¿Quién resguarda esos espacios? El Estado venezolano a través de la fuerza militar, ¿sí? Que no lo están haciendo como deben hacerlo. Entonces ahí viene el caso, hablamos de la corrupción, caemos en el tema de la corrupción. Entonces ahí falta una verdadera política criminal. Eso es todo. Adelante María Mariño o Linda Valenzuela, la veo por ahí. Linda Valenzuela, quiere hablar de hace rato, pero no habla. No, es que el internet me está fallando mucho. Sí, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le digo así, yo sé que hay muchos problemas de internet, de conexión, de todo. Bueno, no, aquí estamos llenos de problemas, pero estamos ¿cómo es? Para sobreponernos a todos esos problemas. Adelante. Okay. Adelante. Buenas tardes. Yo pienso que nuestro sistema de justicia, pues sí tiene que ser reformado.
ya que tiene muchas fallas y a veces, pues no es por menospreciar, pero los policías a veces no están preparados. O yo pienso que deberían de inculcarse o con más tiempo, prepararse mejor, porque últimamente, pues en 6 meses o menos los gradúan y a mi punto de vista no debería de ser. Claro, no quiere decir que este sistema judicial esté por el policía mal, sino por todo. Muchas veces quienes están ahí administrando justicia no son las personas adecuadas. Y pues Venezuela está pasando por una crisis económica que para nadie es un secreto. Y eso va a conllevar, la gente se refugia, prefieren cometer delitos y excusarse por la situación del país. Como anteriormente, cuando se llevaba gasolina, la gente decía, estoy trabajando llevando gasolina, cuando eso en verdad era un delito. Y la gente lo tomaba como un trabajo. Y pues la gente se acostumbró también, lamentablemente, a hacer cosas indebidas y se le achaca también a la situación país. Y pues sí, estamos mal. Y yo creo que el Código Penal también tiene que tener una reforma, ya que en algunas cosas se contradice con la Constitución. Y mi punto de vista es ese, que tiene que ser personas que estén en el sistema de justicia más facultados. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Linda Valenzuela. ¿Sí? Linda Valenzuela. Pues sí, de todo lo que usted dijo es verdad, es cierto. De ahí hay muchos problemas, empezando por el sistema de justicia, por todas las trabas que hay, porque hay corrupción, porque los funcionarios están mal preparados, porque eliminaron la academia, ¿sí? Porque antes, para hacer 6 CPC, había que estudiar en la academia del INPOL, Instituto Universitario de Policía Científica, donde la gente iba y quedaba interna ya por cierto tiempo, 2 años, 3 años, y luego quedaba ser interno. Entonces era una formación académica, había la academia. Eso se eliminó, eso lo eliminaron. Ahora está la UNES, la Universidad de la Seguridad, pero esa UNES no está trabajando como debe ser. ¿Por qué? Porque está siendo dirigida por personas que no son idóneas, porque la política que aplican ahí es más cantidad y menos calidad. No importa la calidad, sino la cantidad, sacar. Y vemos que hay muchachitos que están saliendo a la calle, pues, a enfrentarse con la delincuencia. Mal preparados, no saben hablar, o sea, es una formación pésima. Yo estuve dando unos cursitos ahí a la UNES, aquí en San Cristóbal, y hubo un momento donde tuve que parar la casa porque no me dejaban de la casa. ¿Ves? Entonces, casos así. Entonces, esa persona que está saboteando la clase va a ser policía, porque no se le puede hacer nada. ¿Ves? Entonces, ¿cómo se hace policía? Cuando tenga una chapa y un arma. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda es, bueno, que se rescaten esas instituciones, que volvamos otra vez a la academia, que volvamos a la formación, de que se obligan a los funcionarios a tener información constante a través de cursos, que lo manden a estudiar a la universidad, pero es que las universidades están cerradas. Esa es la otra. Es un problema actual de país. Es un problema bastante complejo y que, bueno, tenemos que, los que estamos en esto, tratar de seguir haciendo las cosas bien. Ustedes, tratar de hacer las cosas bien, trabajar bien, hacer su trabajo de manera bien conformada, aprender sobre lo que están haciendo, hacerlo de manera con sus propias palabras. No me gustaba para los trabajos que eran muy largos, entonces yo veía, pero es que esto yo ya lo sé, entonces no me hablaban con sus propias palabras, no sabía qué pensaban ustedes, qué analizaban. Eso es lo que importa, el análisis que venga de ustedes. Después de ustedes leer todo ese material teórico, qué les quedó y qué entendieron. Sí, Linda Valenzuela otra vez. Ajá, profe, yo tengo cercanía con la UNES porque yo trabajo en la entidad de atención de varones. Yo soy la encargada de la parte musical y ellos han ido, y quiero consultarle, ¿en un año es suficiente para ver todo lo que es la ciencia de la parte criminal, cómo lograr un delito? Es decir, ellos solamente ven clase un solo año, profe. Yo siempre, pues,
Me he preguntado eso, ¿por qué se redujo tanto el tiempo cuando alguien anteriormente estudiaba en las fuerzas policiales y era un trabajo más profundo, una biblioteca, y ahí incluso no hay biblioteca, profe? Entonces yo quisiera consultarle a usted eso, ¿qué tipo de pensum, qué tipo de matrícula se puede ver en un año para poder detectar el delito, para poder abordarlo, para poder prevenirlo? Siempre he tenido esa intención, he visto el trabajo de ellos, han ido a la entidad, han hecho contacto con los adolescentes, han hecho lo que es la parte preventiva. Sin embargo, siempre me pregunto, ¿en un año puede una persona en formación recibir toda esta cantidad? Que bueno, como le comentaba en un principio, nada más por el tema de la criminalística, es una ciencia aplicada, es una ciencia especulativa, que crea juicios, que crea un método. Entonces, ¿en un año se puede recibir toda esa información, profe? Esa es mi pregunta. No, lamentablemente no, es muy poco tiempo. O sea, eso es algo que existe la carrera que existía, la carrera criminalística, que eran 3 años para hacer TCU, y está licenciado en criminalística, que eran 5 años para ser licenciado. Entonces, y hay magíster, y hay, bueno, entonces, ¿cómo se va a estudiar eso en un año? Eso es mentira. Eso es mentira. Lo que pasa es que han reformado tanto la educación, pero no para bien, sino para mal, porque todo lo han simplificado, lo han puesto más cortico, más chiquito, más. Lo que antes eran grandes, ahora lo son chiquitos. Pero entonces, en ese achique de cosas, quitaron cosas, y colocaron, de repente le agregaron cosas que no tienen que ver, ¿no? Ya entra entonces la parte política, todo eso. Pero lamentablemente eso fue modificado. Eso ha sido modificado para mal porque no, los que hicieron eso pues fueron más para la parte política que para la parte educativa. Esa es la realidad. Me dice que usted trabaja de señorita Linda. Yo soy de la orquesta penitenciaria, yo soy la coordinadora del programa de la Sinfónica Penitenciaria. Yo trabajé desde el 2003 en el CPO y en el 2009 pasé a la entidad de varones San Cristóbal, que es el programa que lleva pues la ministra en relación a los adolescentes. Es decir, yo soy la encargada de llevar la música a los espacios donde están los menores en riesgo. He trabajado con casas de protección y trabajo ahorita, tengo mi oficina en la entidad de varones. Ahí al ladito de la UNES, profe. Ah, ok. ¿Cómo está eso ahí? ¿Cómo está eso ahí? Bueno, ha bajado. Antes eran 90 alumnos, ahorita hay solamente 30. Es decir, se ha reducido increíblemente el número de adolescentes que se encuentran en este momento allí. Gracias a Dios, pues, los padres han colaborado con la comida, pues el ministerio también lleva comida. Y como decía Cristian, el compañero Cristian, pues hay un régimen, es decir, hay un régimen en atención al adolescente. El adolescente no se puede trasladar libremente por el lugar, hay una forma de caminar, ellos van enlazados. Por ejemplo, si usted va a llevar una clase, todos se levantan y lo saludan. Es como un régimen de bloque, es decir, no es una cuestión individual que el alumno puede hablar, sino hay un protocolo para brindar esa seguridad. Y también dejarle entender al adolescente que él está en un sistema de reeducación, ¿sí? Que no es la voluntad de él, sino que él tiene que seguir unos patrones de conducta. Y hemos tenido trabajo interesante, hemos reinsertado a los muchachos en la música, lo hemos llevado bueno, incluso han ido a tocar en la UNED, han ido a tocar en los tribunales, hemos hecho un trabajo interesante, profe, desde el 2009 para acá, de verdad que sí. Sin embargo, los adolescentes tienen un componente muy interesante, diferente a los adultos, porque el adolescente no se mide. El adolescente dice, me lo han contado mis alumnos, bueno, si yo tengo un enemigo afuera, yo pago ahorita 3 años, porque acuérdense que las penas de ellos son reducidas, las penas de ellos no son de 15 años, ¿sí? ¿No? Es una pena que si por ejemplo es de homicidio, le sale 10, pero se lo reducen a 4 y ellos en realidad no pagan un tiempo largo. Entonces antes era que yo pago mi pena o mi sanción, porque tampoco se utiliza la palabra pena, se utiliza el término sanción, y después yo salgo y me vengo de la persona y regreso otra vez acá, entonces tengo la oportunidad de hacer 2 delitos, ¿no? Eso lo hemos vivido en los comentarios que ellos pues, hacen, porque es un régimen especial para el adolescente. Hay muchachos que han hecho cosas bastante fuertes y no llegan a cumplir ni 5 años. Así, esa es la realidad. Pero el adolescente se está trabajando mucho la parte de la humanización en educación, deporte, hay cursos de pastelería, está la música, hay cursos de inglés, hemos llevado a la gente de la ULA para que hagan componentes de inglés y francés
en ese espacio, ya queda de ellos, profe. Ya queda de ellos cuando salgan, haber tomado toda esa experiencia, porque ellos tienen una fractura, según yo veo, en la niñez. Ellos de la niñez saltan a querer ser adultos, ¿sí? Y a tomar acciones que, bueno, no son las más, no son las mejores decisiones para su vida, ¿no? Información. Sí, muy importante, la felicito por toda esa labor que ustedes hacen ahí. Es una labor muy loable lo que ustedes hacen, es un meritorio. Y pues... Gracias, profe. Lo invitaremos a todos para que vayan a un concierto cuando todo esto pase. Tenemos violines, tenemos saxofones, trompetas, tenemos todo el sistema de orquestas trabaja allí, en ese espacio. Chévere, si me invitan voy. Claro que sí lo invito, profe. Gracias. Buenas Gracias. Es muy importante esa labor y bueno, y pues la mayoría de ustedes, pues, usted pudo haberlo visto en su propia mano de que la mayoría de esos muchachos pues tienen problemas de hogar. Ahí empieza todo. Y pues es lamentable porque un niño o adolescente permite ser muy delincuente. Pero bueno, todo eso pues es posible de esta realidad que vivimos, lamentablemente. El tiempo se está acabando, porque aunque se largó, nos tomamos más tiempo a lo debido. Pero bueno, yo dije que por favor necesitaba tiempo para ustedes porque es que hubo muchos problemas al comienzo. Le agradezco a los que participaron. Hay gente aquí que no veo que no participó. Y el iPhone de Bernie, ¿qué pasó? Es un iPhone, pero no sirve. ¿Y eso qué es iPhone? Ajá, por aquí había uno que decía el Redmi, pero también se desapareció. Bueno, le agradezco mucho a los que se conectaron, se pudieron conectar. Pues, hubo gente que fue imposible conectarse por problemas de conexión, de internet. Sabemos que tenemos el peor internet del mundo, pero somos los mejores del mundo para estudiar. Tenemos que superar a eso, porque los que estudiamos sin internet, yo estudié sin internet, iba para la biblioteca a buscar los libros y no tenía cómo sacar copia y tenía que ponerme a escribir. Entonces, hoy día hay muchas facilidades, ¿no? Y esas facilidades no las utilizamos, no las aprovechamos. Y pues bueno, uno le cuenta eso a los hijos. Yo tengo un hijo de 20 años y le cuenta, mire, hijo, yo iba para la biblioteca, esperaba que estuviera el libro para poderlo, que me lo prestara para poderlo copiar, porque no había fotocopiadora. Y dice, papá, ¿usted cómo hacía para estudiar? Bueno, quería estudiar. El querer es poder, eso es todo. Entonces, hoy día los muchachos no entienden eso y no aprovechan la tecnología. Esto que tenemos nosotros, esto es una maravilla. Pero bueno, hay que buscar y hacerles saber cómo fueron las cosas para que ellos valoren la realidad. Bueno, ¿qué más me pueden decir por ahí? Estoy a su orden, quisiera pues, tener otra conexión con ustedes. Sí, adelante. Profe, disculpe, sería bueno agregar que el tema de la disfuncionalidad familiar está provocando mucho esas situaciones que comentaba Linda Valenzuela en el tema de los adolescentes y de los niños. La disfuncionalidad que ha provocado la alta migración de venezolanos ha conllevado a que estos delitos aumenten, que estas situaciones se generen con más cotidianidad. O sea, hay situaciones que aquí en el país pues merecen, o sea, estudios, no solamente estudios clínicos de la parte psicológica, sino estudios sociológicos, porque eso es lo que más está ocurriendo en este momento. O sea, el tema sociológico ha llevado a un crecimiento de la parte de criminalidad, pues. Y es realmente importante realizar un trabajo. El Estado tiene que abocarse a eso, pues. Sí, es verdad. Entonces, Como garante de la prioridad absoluta de los niños, niñas y adolescentes, tal cual está Venezuela adscrita a la Convención Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes. Claro que sí. Venezuela ha suscrito cualquier cantidad de convenios internacionales. Y aquí no es como dice la gente que dice, no, que aquí no hay leyes, no, que aquí hay leyes a echar para arriba. Actualmente se están cocinando varias reformas del Código Penal, Código de Procedimiento Civil, en la Asamblea Nacional, ¿no? Hay
hay que también estar pendiente de eso, para ver cómo va a quedar eso, ¿no? Cómo se va a trabajar, cómo lo van a trabajar. Recuérdense de que ahí, en esa asamblea, únicamente están ellos. ¿Eh? Entonces, bueno, ahí hay que estar pendiente de eso. Pero, sí, el problema surge del hogar, la disfuncionalidad de los hogares, y ahora con este problema de la diáspora, ¿sí? Entonces las familias se han desintegrado, y han migrado, y entonces viene el problema del COVID, entonces ya hay muchas carencias, muchos problemas, y todo eso ha incrementado por la tecnología. Esa es la realidad, esa es la realidad. Bueno, Profesor, sí. profesor, disculpe, profesor, qué pena. ¿Será que nos podría facilitar su número de teléfono para de repente si tengamos algún tipo de duda en lo que Claro, termine ustedes en el aula ustedes ven los mensajes que yo envío, ¿sí? Tienen que verlo en la plataforma. Yo por ahí voy a escribir un mensaje posterior a esto y ahí voy a indicar mi número. Y estoy a la orden. Claro que sí. Gracias, profesor. Gracias. Profesor, Sí. la actividad. Ajá, va a haber una tipo de evaluación, ¿no? Posterior a esto. No se asusten, pero, o sea, es algo, lo hice así como para que, no sé si tenía más audiencia, pero va a haber se va a aplicar un cuestionario, un tipo de examen, ¿sí? Todo esto que hemos conversado. Ahí está englobado todo, prácticamente. Con el sistema de verdadero y falso, es un examen que se puede realizar uno que en 10 minutos. 10 minutos, sí, para pensar un poco. Son 20 preguntas y tienen un intento para hacer. Relacionado con todos los temas que hemos visto en las guías que le coloqué en el aula. Todo lo que hemos hablado hoy también, ahí está todo plasmado. Entonces, pues, yo por el aula le indiqué, y ahora tengo que hablar con el coordinador para que él suba esté pendiente para que cuando suban el cuestionario esté disponible para que ustedes lo puedan solucionar. Profesor, una pregunta, a la finalización de la materia, ¿usted nos podrá dar algún tiempo o un lapso para reponer algún tipo de actividad que uno haya perdido por un motivo, caso fortuito, de fuerza mayor? Ya que, bueno, yo la primera evaluación no la pude concretar por motivos de trabajo, entonces era para ver si a la finalización de la materia, usted nos podría otorgar, bien sea un par de días para uno, o un día o 48 horas para uno poder reponer esa actividad. Claro, por lo menos el caso tuyo lo voy a realizar, ¿viste? Claro que Ok, sí. gracias, Y profesor, entonces gracias. yo esté atento al aula, al aula para que esté pendiente, esté ingresando, y por ahí yo voy a indicar, como, mire, voy a habilitar la evaluación número 1, Exactamente, sí. tanto tiempo para que usted pueda hacerlo. No hay problema, no hay problema. Ok, muchas gracias, profesor. Y así para todos los que faltan, los que por X Gracias, profesor. circunstancias hayan faltado. Yo entiendo pues que cada quien tiene sus combinaciones, pero hay que hacer un esfuerzo, y preocupación, y yo ayudo a las personas preocupadas. ¿Sí? Por ejemplo, usted me está pidiendo, pero aquella persona que no dice nada, pues no puedo hacer nada. ¿Cómo no? Claro que sí. Y a la orden, y bueno, pendiente en el aula, que por ahí les indicaré. Y voy a colocar mi número telefónico ahí. Claro que sí. Bueno, estamos terminando. Ya el tiempo me dijeron por ahí que estamos ya casi, más bien tuvimos bastante tiempo, gracias a Dios, y bueno, se logró. Espero verlo otra vez, con más tiempo, y que sean más los participantes. Un saludo. Gracias, hasta luego.